Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta octava sesión de nuestro taller que, como ustedes saben, hemos diseñado entre Centros de Integración Juvenil Sede Tlalpan y la Asociación Civil Ecos de Sor Juana. Nos acompaña, obviamente, la doctora Claudia Tejeda, quien colabora en CIJ Tlalpan y quien les hemos dicho que, además de ser una de las ponentes de este taller, pues ella está a sus órdenes para cualquier duda con relación a temas de salud mental y que se puedan resolver dentro de CIJ. Recordarles que la doctora Claudia Tejeda es médica, es psiquiatra, es psiquiatra, es especialista adictóloga y en terapia familiar. Entonces, bueno, tiene una trayectoria impresionante en la iniciativa privada y en el CIJ, por supuesto. Entonces, bueno, para que si tienen algunas dudas que tengan que ver con el tema o los nuevos temas que quieren que tratemos, bueno, también los puedan escribir en los comentarios. Y bueno, pues hoy nuevamente con este tema nos acompaña la maestra Ivette Anguiano Aguilar. Recordarles que ella va a iniciar su capacitación respondiendo a algunas dudas de las sesiones anteriores, pero también el día de hoy el tema es autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes cuando se toman decisiones que afecten o que intervengan en sus derechos. Entonces, pues bienvenidas a todas y a todos. Rápidamente les platico que Ivette Anguiano es una mujer, madre, jueza, con 18 años ocupando diferentes cargos en el Poder Judicial del Estado de México y todos estos enfocados a la materia familiar. Actualmente ella es jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Ecatepec con residencia en Coacalco. Entonces ahí Coacalco, Ecatepec, Tecámac son como los municipios que podríamos decir que le corresponden a su juzgado. Así que mucha atención las personas de estos municipios, por si se quieren tener una cercanía con la maestra Ivette Anguiano. Y bueno, rápidamente, pues es licenciada en Derecho, tiene una maestría en juicios orales, es diplomada en Derecho Fiscal. Tiene diferentes capacitaciones y cursos que tienen que ver con derechos humanos, perspectiva de infancias, perspectiva de familia y, bueno, derecho familiar en general. Y bueno, pues es docente en algunas instituciones públicas y privadas para cursos, talleres y materias en grado de maestría. Y bueno, pues maestra Ivette, bienvenida y arrancamos. Muchísimas gracias, maestra Regi, doctora Claudia, de verdad yo agradezco estos espacios. Y bueno, si me dan oportunidad, vamos a iniciar con las respuestas de las preguntas relativas a la sesión de pensión alimenticia. Fíjense que en la pregunta que tengo aquí capturada y que me llama mucho la atención es la siguiente, dice, yo daba pensión alimenticia de mis hijos. Sin embargo, yo los tenía, estaban bajo mi custodia, me demandó la mamá pensión alimenticia por el simple hecho de hacerlo. Le dan la guardia y custodia temporal y he demostrado que mediante pagos bancarios, mes con mes, siempre realicé el pago de la pensión alimenticia. Actualmente no me dejan ver a mis hijos. En el juzgado no avanza mi caso y es muy lento. Y bueno, esa es la pregunta que ellos nos están realizando. Fíjense que esta parte es bien importante que en materia familiar es muy común que las resoluciones o las condiciones dentro de la familia vayan cambiando. Por ejemplo, puede ser que en este momento yo esté ejerciendo la guardia y custodia de mis hijas y por alguna situación que pase dentro de nuestro entorno familiar, las cosas dejen de ser así y por alguna razón los padres decidan que ahora la guardia y custodia la va a ejercer el padre y entonces a mí me va a corresponder de una pensión alimenticia. Sin embargo, lo correcto es que ustedes lo hagan del conocimiento de un juez a través del procedimiento correspondiente, porque de lo contrario, si ya tenemos la legalidad, es decir, tenemos una sentencia con circunstancias muy específicas y nosotros no se lo informamos al juzgador, puede ser que alguna de las partes en algún momento, aprovechándose de esa desinformación, pues se acerquen al juzgador y digan, oiga, yo estaba ejerciendo mi guardia y custodia y vino el papá y vino la mamá y me lo quitaron de manera furtiva. Y es ahí cuando empezamos a poner primero los intereses de padres y posteriormente los intereses de nuestros hijos. Y no debe ser así. En el caso concreto, para esta persona que está haciendo la pregunta, bueno, pues ahora tendrá que acreditar al juzgador lo que él está señalando. Por ejemplo, que
hubo un cambio de circunstancias y que de manera voluntaria ellos decidieron cambiar esa guardia y custodia y que él siguió pagando esa pensión alimenticia. Esto no debe suceder porque ahora tendrá toda la carga de la prueba para acreditar que en efecto así estaban llevando las situaciones, pese a que había una sentencia definitiva. Y seguramente mandarán a llamar a los hijos para saber cuál es la realidad, si la que dice papá o la que dice mamá. Entonces es bien importante, lo realizamos y sí, pues es un nuevo juicio. Otra pregunta que nos hacen, dice, ¿el hijo mayor de edad está obligado a proporcionar alimentos al padre cuando éste nunca proporcionó alimentos? Bueno, eso también es un tema que vimos ya la sesión anterior o la sesión de alimentos. Y hay una causal por la que el acreedor alimentario deja de necesitar esos alimentos o se cancela la pensión alimenticia y es precisamente por la ingratitud del deudor alimentario. Quiere decir que si el hijo en este momento cambia su carácter, antes cuando era niño era acreedor alimentario. Ahora que se vuelve un adulto, bueno, en esa reciprocidad de la que hablábamos respecto de los alimentos, ahora tendrá la obligación de cubrir alimentos a su padre si es que éste lo necesitara. Sin embargo, si durante la secuela procesal logra acreditar que su padre nunca se hizo cargo de él y que muy por el contrario violentó sus derechos, bueno, entonces no tendrá derecho a estos alimentos, pero tendrá que acreditarlo en juicio. Es decir, la acción seguramente la iniciará el padre y ya será materia de juicio que el hijo pueda acreditarle al juzgador que ese padre fue ausente, no sé, a lo mejor que hay un procedimiento de guarda y custodia, que hay un incidente de liquidación de pensión alimenticia y entonces el juez valorará y podemos romper el principio de reciprocidad. Es decir, si tú no fuiste recíproco en darme alimentos, en darme protección, en darme cuidados, pues seguramente el juez determinará que no existe esa obligación alimentaria. No porque no tenga la necesidad el padre ya adulto mayor, sino porque existe una causal específica por la ingratitud. Vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿el derecho de dar una pensión alimenticia me da el derecho también de poder ver a mi hijo? Les comentaba yo que los derechos de los infantes, así como de todas las personas, se interrelacionan unos con otros, pero eso no quiere decir que si yo no estoy cumpliendo con la obligación alimentaria, por ese simple hecho, cese mi derecho de ver a mis hijos. No, las obligaciones son independientes a cada uno de los padres. Y eso es un tema que normalmente los hago reflexionar en la primera audiencia que me permite estar cerca de los padres, porque muchas veces dicen, bueno, si él no me da pensión alimenticia, entonces yo no dejo ver al infante. Siempre me gusta hacer la reflexión que ambos padres en esos casos pues están violentando los derechos del niño, porque mientras uno violenta su derecho alimentario, el otro violenta al niño al no permitirle una convivencia oportuna, constante, adecuada con su progenitor y con la familia ampliada. Entonces, no, un derecho no depende del otro, son autónomos y cada uno tiene una sanción diferente en no cumplirla. Por ejemplo, si el deudor alimentario no cumple con esa pensión alimenticia, bueno, seguramente habrá una sentencia con una cantidad líquida que ordene el embargo. Además, si tampoco con ese embargo el deudor alimentario cumple esa obligación alimenticia, bueno, seguramente darán vista a la gente del Ministerio Público para que inicien la carpeta de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Eso es por parte de los alimentos. Pero si es la madre quien impide esa convivencia, bueno, también ella tiene una sanción que puede ir desde la modificación de esa guarda y custodia hasta la restricción o alguna medida adicional que el juez pueda poner para que la madre permita esa convivencia. La siguiente pregunta es, si mi hijo adolescente ya tiene una pensión, ¿puede solicitar un aumento debido a sus necesidades? Sí, en materia familiar, aunque ya tengamos una sentencia, bueno, las cosas se van modificando dentro del entorno familiar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar que se puede dar por dos supuestos, ya sea porque cambie la capacidad económica o porque cambie la necesidad económica del acreedor alimentario. Vamos a poner ejemplos para que nos sea mucho más claro. En este momento, el juez a mí, Ivette Anguiano, me obliga a dar una pensión alimenticia para mi hija que está en preescolar. Ella va a una escuela pública y me obliga a dar 5,000 pesos de pensión alimenticia. Cuando mi hija cumple, a lo mejor vamos a pensar 12, 13 años,
las necesidades de mi hija pudieron haber sido otras, ya sea porque hubo algún evento que así lo necesitara, no sé, a lo mejor algún incidente, algún accidente en donde ella requiera cuestiones especiales, o bien vamos a pensar que yo fui la que caí en un estado de necesidad. Ya no tengo esa capacidad para darle esos 5,000 pesos porque ahora yo estoy en un estado de necesidad. Me quedé sin trabajo, a lo mejor soy una persona en este momento con discapacidad, entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, la necesidad del deudor o del acreedor alimentario se modificó o bien la capacidad también se modificó y entonces estas circunstancias dentro del entorno familiar van a hacer que esa sentencia pues ya no sea eficaz. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A través de un juicio nuevo, en donde expliquemos y además probemos todas esas circunstancias necesarias. Por ello, la respuesta concreta sería sí. El hijo adolescente sí puede pedir un aumento de la pensión alimenticia siempre y cuando se base en esos supuestos. Es decir, que se modificó la necesidad del deudor alimentario o la capacidad del deudor alimentario. Prácticamente serían las preguntas, creo que las demás sí fueron respondidas de manera oportuna durante la sesión. Si tienen alguna otra, pues háganoslo saber. Les pediría yo que no, en los comentarios a lo mejor no nos den más detalles de número de expediente, juzgado, simplemente, pues la intención de estas charlas es dar una orientación general para que ustedes puedan ejercer sus derechos, puedan acercarse a Defensoría Pública, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y ya de manera muy clara puedan ustedes ejercer este derecho a la justicia a través de los juzgados familiares. Así pues, bueno, vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy. Ok. El día de hoy, nuestra charla tiene que ver con la participación de las niñas, niños y adolescentes y su autonomía progresiva. En ese sentido, vamos a hacer un recuento muy rápido de cuáles son los estándares internacionales que protegen a las niñas, niños y adolescentes para que ustedes empiecen a visualizar de qué estamos hablando. El primer ordenamiento internacional del que yo quisiera hablarles es, bueno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ciencia jurídica va cambiando día a día y con ello va cambiando la forma en que vemos el derecho, tanto los operadores jurídicos como los individuos, es decir, los ciudadanos. Así pues, tenemos, bueno, primero había una Declaración Universal de los Derechos del Niño y hablaba muy concretamente o muy someramente en el sentido de que la infancia tenía derecho a cuidados y asistencias especiales. Esta declaración universal data de 1948. Sin embargo, después viene una renovación a esta primera declaración y viene la Declaración de los Derechos del Niño de 1957. Fíjense que esta declaración ya recoge 10 principios. Se los voy a comentar muy rápidamente porque de ahí la importancia de cuidar a los niños, de protegerlos y algunos conceptos que seguramente ustedes ya han escuchado y que los vamos a ir platicando y comentando esta tarde. Esta Declaración de los Derechos del Niño de 1959 reconoce 10 principios que todos, tanto las autoridades como los ciudadanos, es decir, la sociedad, debe reconocer a los infantes. Y nos dice primero, bueno, el derecho o el principio de la igualdad y no discriminación, que lo encontramos, bueno, ustedes lo saben, en nuestro artículo primero constitucional y nos dice todo individuo, llámese niño, persona adulta, y nos dice, bueno, todo individuo tiene estos derechos, pero esto ya lo había recogido la Declaración de los Derechos del Niño desde 1959. Entonces somos iguales ante la ley, no hay discriminación, no podemos discriminar por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones personales que tengamos. Y fíjense, desde aquí ya empezamos con el tema de las opiniones, de que los infantes tienen ese derecho de opinar. O bien, tampoco pueden ser discriminados por origen, nacionalidad, posición económica, ya sea del niño propiamente o de su familia. Y nos habla en el principio 2 de una protección especial. Esta parte nos va a llevar a lo que hoy conocemos como la autonomía progresiva, tiene mucho que ver con este tema. Esta protección especial de los niños nos dice, a ver, autoridad, llámate juez o alguna autoridad administrativa. Tú vas a hacer una protección especial de acuerdo a las características que tenga el niño. Por ejemplo, su desarrollo físico, su desarrollo mental,
su desarrollo moral, espiritual o socialmente. Todos estos datos los vas a tomar en cuenta y con base en el antecedente familiar que tenga, entonces tú tendrás que protegerlo de una forma especial a estos niños. También recoge el derecho al nombre y a la nacionalidad. Este es un derecho muy importante. Como ustedes saben, en el momento en que nosotros nace, en el nacimiento de nuestros hijos, nos obligan a hacer este registro del nacimiento. ¿Por qué? Porque este derecho es un derecho primordial que nos va a dar la oportunidad de ejercer todos los demás derechos. Es decir, si yo ya tengo un nombre, un registro, me podré constituir ante cualquier autoridad judicial o administrativa y hacer valer los derechos. Entonces, este derecho del nombre es un derecho muy importante. También les reconoce el derecho a la seguridad social, a un tratamiento especial. Pero fíjense que esto es bien importante porque aquí solamente lo denominan como un tratamiento especial. Y podemos decir que no se trata de la misma protección especial que ya hicieron en el número 2. No, esto nos dice cuando los niños tengan algún impedimento. Entonces, más adelante lo vamos a ver y cuando habla esta declaración de los derechos del niño de un tratamiento especial, se está refiriendo a personas o a infantes y adolescentes con discapacidad. Entonces nos dice, ojo autoridad y ojo sociedad. Si este niño o adolescente es una persona con discapacidad, entonces también le vamos a reconocer un principio para que le demos un trato especial, no especializado. También, bueno, nos dice, tienen el derecho de vivir en familia, de ahí que los juzgadores estamos obligados a estudiar todo el entorno de estos pequeños, ¿ok? También nos habla en el principio número 7, pues el derecho a la educación, que comúnmente lo vamos observando desde el colegio, nos dicen que es un derecho importante para los niños, y nos empieza a hablar de este concepto, es el interés superior del niño. Este interés superior del niño pareciera que engloba todos aquellos derechos de los infantes y que todas las autoridades estamos obligadas a respetar, a garantizar y en su caso a restituir cuando observemos que hay un derecho que se está violentando. Y entonces empieza a darnos luces de lo que es el interés superior del menor, que ahora ya hay todo un estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de qué es el interés superior del menor. También nos habla en el principio 8 de la prioridad, es decir, que los niños tienen prioridad para ser atendidos, para ser, es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una fila en un instituto de salud, por ejemplo, tendrán prioridad a ser atendidos, tendrán prioridad a sentarse, por ejemplo, en en los autobuses. Nos habla de todos estos derechos que los infantes deben ser atendidos por su misma condición de infantes. En el número 9 nos dicen que deberán ser protegidos con toda la forma de abandono, crueldad, explotación y trata. Trata de cualquier tipo de trata. Y finalmente del trabajo infantil. Aquí en el número 9 lo vamos a tener muy en cuenta porque en muchas ocasiones de aquí se deriva el tema de las violencias. A veces decimos, bueno, en realidad yo no estoy violentando a mi hijo, pero si yo no lo cuido, si yo lo abandono, si no lo protejo y garantizo todos sus derechos, bueno, es una forma de violentar sus derechos y es una forma de violencia en contra de las infancias. Y finalmente, en el principio 10 nos habla de la discriminación religiosa. Entonces, bueno, esta Declaración de los Derechos del Niño de 1959 nos va a servir al Estado mexicano para que nuestras leyes las enfoquemos y las diseñemos de tal forma que estos principios queden comprendidos dentro de nuestras legislaciones locales. Después viene la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Y es aquí cuando ya nos empieza a hablar de conceptos un poco más elaborados, un poco más para abogados o para autoridades jurisdiccionales y nos obligan a garantizarlo. Por ejemplo, bueno, nos dice que se entiende por niño, ya nos empiezan a dar parámetros, qué es un niño y qué es un adolescente. La convención como tal nos dice, bueno, por niño vamos a entender todo ser humano menor a los 18 años, salvo que en la ley aplicable o en el estado aplicable sea una edad diferente. Puede ser mayor, pero no menor. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud nos dice que vamos a considerar a los niños cuando tienen estos de 0 a 11 años y se considerarán adolescentes de los 12 a los 19 años. Entonces, ya nos empieza a dar parámetros
a las autoridades que tienen que ver con la autonomía progresiva de los infantes. Es decir, nos dice, bueno, ya te dije que debes tener prioridad, ya te dije que debes hacer una protección de alguna forma reforzada, les debes dar un trato especial y también te vas a basar en la edad de los infantes. No puedes tratar igual a un niño que está en la primera infancia a un adolescente que ya prácticamente se va a hacer un adulto, ¿no? Entonces nos marca estas diferencias y nos va indicando cómo vamos a tratar a los niños. Y nos habla de un tema que seguramente ustedes han escuchado tanto en políticas públicas como a lo mejor a los operadores jurisdiccionales. Nos dicen, tienes que ver por la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir eso de igualdad sustantiva? Bueno, ya dijimos que la ley ya reconocía todos estos principios de los infantes, pero en realidad las autoridades las estaban aplicando. En realidad las autoridades lo estábamos haciendo. Hace un momento comentábamos con la doctora Claudia que por allá del 2019, perdón, 2009, 2010, los operadores jurisdiccionales, en aquel momento su servidora era secretaria de acuerdos, éramos quienes levantábamos las escuchas de los infantes. Entonces les preguntábamos cómo era la dinámica familiar, en fin, eh, indagábamos dentro de su entorno familiar. Hoy en día obligan al que el juzgador lo haga de manera directa, obligan a que sigamos un protocolo de actuación que es meramente ilustrativo. Sin embargo, este protocolo encuentra su fundamento en convenciones internacionales, las cuales sí son vinculatorias, es decir, sí son obligatorias para la autoridad jurisdiccional. Y nos habla de la igualdad sustantiva. Nos dice, hey juez, no es necesario que ese derecho o ese principio ya esté reconocido en la ley. Tú tienes la obligación de hacerlo efectivo. Por ejemplo, no basta con que diga que vas a escuchar a un infante. Tienes que hacerlo efectivo, tienes que escucharlo de manera personalísima y debes cumplir ciertos requisitos. Entonces nos dice, bueno, la igualdad o la igualdad sustantiva va a ser que no solamente esté prescrito en la ley, sino que todos optemos por aquellas herramientas que nos hagan garantizar los derechos de los infantes. Entonces vamos a remover, a disminuir obstáculos sociales, políticos, culturales o de cualquier otra índola que le impidan al niño o al adolescente gozar de sus derechos de manera real y efectiva. Y en ese sentido nos dice, bueno, todos los estados que son parte de esta convención tendrán la obligación de ajustar sus legislaciones a estas obligaciones que como estado parte estás adquiriendo en este momento. Y fíjense qué interesante, a partir de este momento reconoce a los niños como titulares de derechos. Esto es bien importante que lo veamos, porque fíjense que anteriormente, en una primera corriente, se consideraba que los niños no tenían una capacidad, obviamente, jurídica, y como no tenían capacidad jurídica, no podían ir por sí solos a juicio. Y entonces siempre necesitaban estar representados por su padre o por su madre. Y entonces esta madre o este padre llegaba a juicio y decía, bueno, yo quiero una pensión alimenticia, no quiero que vea al papá, pero se basaba en los derechos o en el sentir del padre o de la madre que acudía en su carácter de parte actora. A partir de esta convención, le dice el Estado mexicano, no, y a todos los estados que son parte, no, ese niño es titular de un derecho. Tú lo debes escuchar, debes atender sus necesidades, debes atender sus emociones y debes indagar cuál es el mejor escenario, si estar con papá o estar con mamá, pero debes acercarte y no que venga el adulto y que te exponga el panorama. Tú manda a llamar al infante, escúchalo de propia voz, investiga cuál es su entorno y finalmente decide qué vas a hacer con ese infante. Y entonces, bueno, aquí lo reconoce como titular de derecho. Hay varias corrientes que primero decían, no, el niño tiene que ser protegido por el Estado. Y entonces, bueno, finalmente se llega a la conclusión que no es así. Él es titular de un derecho, no debe ser considerado un objeto para los padres, pero tampoco para el Estado. Los niños deben expresar su opinión y su voluntad. Es así, bueno, que por primera vez lo vamos a reconocer como titulares de derecho y nos dice, pon atención en estos tres parámetros. Uno, reconoce su agencia, es decir, su autonomía progresiva. Por primera ocasión empezamos a escuchar este tema de la autonomía progresiva. ¿Qué es? Bueno, que el niño es un sujeto social, que tiene una participación activa y efectiva en el ejercicio de sus derechos. Es decir,
No basta con que mamá o con que papá vaya y haga saber al juzgador que se está violentando algún derecho o que estamos ejerciendo alguna acción en beneficio de sus derechos. No, manda a traer a ese pequeño, que él participe activamente y de manera gradual toma en cuenta sus decisiones o sus opiniones a medida que él va madurando y que va desarrollando esas facultades para saber qué es lo que a él le conviene más o qué es lo que a ella le conviene más. Y eso es la autonomía progresiva. Es que ese infante pueda tener una participación y no el juzgador invisibilizarlo. No, por el contrario, darle todas las herramientas para que él pueda explayarse y pueda opinar y pueda explicarnos cómo está ese entorno social. Y bueno, nos dice, rompe con los prejuicios que se tenían anteriormente, en el sentido de que no, los niños no tienen autonomía hasta que cumplan la mayoría de edad, también que no podían participar en cuestiones políticas o sociales. Ustedes recordarán que en las últimas campañas electorales, por ejemplo, los niños ya empiezan a hacer ejercicios de participación ciudadana, aún siendo niños o adolescentes. Entonces, bueno, se les empieza a reconocer estos espacios y su participación política y socialmente. También quita el perjuicio que teníamos en relación a que solamente tienen una capacidad de goce, pero no de ejercicio. Antes decíamos, bueno, sí, sí necesitan los alimentos, tienen la presunción de necesitar los alimentos, pero no pueden venir a ejercer por propio derecho. Claro que no. Hoy en día se les reconoce que son estos titulares y nos vamos a apartar de las necesidades de los adultos. Por ejemplo, en muchas ocasiones viene el padre o viene la madre custodio y reclama la pensión alimenticia respecto del padre que no está ejerciendo esa guarda y custodia. Sin embargo, el juez le ordena que él también tendrá que practicarse una pericial en trabajo social, por ejemplo. Y él dice, no, pues si yo vengo a demandar la pensión alimenticia para que ella me dé y me otorgue sus alimentos, ¿por qué me quieres a mí valorar, juzgador? Y entonces es ahí cuando decimos, no, tus derechos son independientes de los derechos del niño. Y por supuesto que serás valorado psicológica y, eh, y socialmente, a través de de la pericial en trabajo social, tendrás que ser valorado para ver cuál es el escenario que estamos reproduciendo, ¿ok? Entonces, bueno, eso quiere decir se reconoce su agencia y quitamos estos prejuicios. Y bueno, de ahí ya vienen diversos estudios, como ustedes lo saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es pues nuestra máxima casa que nos invita a todas las autoridades a seguir sus criterios a través de jurisprudencias o de tesis, según sea el caso, y nos habla ya de lo que es la autonomía progresiva. Señala que este principio implica que las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho, participen activamente en las decisiones sobre temas que les afectan. El ejercicio de sus derechos, nos dice, es progresivo y es en función a su desarrollo. También nos dice que va a depender este ejercicio de la madurez que el niño tenga para poder ejercer este derecho. Por ejemplo, vamos a pensar y caso práctico les comento, hay un procedimiento en donde es una niña que tiene 7 años, tiene un hermanito de 9 años. Yo los empiezo a escuchar, ellos me empiezan a comentar cómo es su dinámica familiar y que en ese momento estaban viviendo con el progenitor. El dicho de las partes es, la señora, un día vino el señor, se llevó a mis hijos a una convivencia y ya no me los regresó. Y por parte, el dicho del padre era, bueno, sí fui a una convivencia, pero yo no los regresé porque mis hijos no quisieron regresarse y me hacían saber que su madre era violenta. Entonces, esa era la postura de cada uno de los padres. Cuando yo pido que me traigan a los niños para recabar su opinión y cuáles eran sus intereses, la niña tenía 7 años y me empieza a explicar muy bien cómo era la dinámica familiar, que su madre era quien se encargó prácticamente toda su vida de bañarla, de cuidarla, de peinarla, de alimentarla, de llevarla al colegio. Y que bueno, había habido una discusión entre papá y mamá y que el papá decidió ya no regresarlos. Mientras tanto, el niño me explicaba cómo era la dinámica familiar, muy parecida a la de la hermana, pero él me dice, pero yo soy más feliz viviendo con papá. Cuando le pregunto a a la infante, ella con quién es más feliz viviendo, dice, yo soy más feliz viviendo con mamá. Y entonces empiezo a indagar cuál era el motivo
de esa felicidad de uno y de otro. La niña me dice, bueno, con mamá me pintaba las uñas, me peinaba, me arreglaba, todo lo que ya les he comentado. Y el niño dice, bueno, con papá, me encanta estar con papá porque él tiene una consola y todas las tardes me deja jugar estos videojuegos. Entonces, bueno, empezamos a indagar más. Y mientras el papá tenía redes de apoyo que le ayudaban con el cuidado de los hijos, la mamá era una persona que normalmente ya atendía de propia mano estas necesidades. Y es ahí cuando los jueces deben buscar y conocer la opinión de los infantes. Sin embargo, no quiere decir que esta opinión de los niños sea totalmente decisoria para dictar una sentencia definitiva, sino tenemos que verlo de acuerdo al grado de madurez de cada uno de los niños. En su caso de esta niña, tenía una madurez importante, ella sabía que era necesario cumplir ciertas obligaciones en casa, por ejemplo, asear su cuarto, ayudar o colaborar en lavar trastes, por ejemplo, poner su ropa en su lugar y finalmente poder estar con el resto de la familia haciendo actividades incluso lúdicas o recreativas. Mientras que el niño, bueno, a lo mejor sus intereses eran diferentes. Él tenía una madurez, aunque de edad era un niño más grande que la pequeña que estaba yo entrevistando. Y bueno, este niño, sus necesidades estaban todavía enfocadas en el juego. Es ahí cuando nosotros como personas juzgadoras debemos evaluar esa autonomía progresiva. Es decir, ¿por qué la decisión de ese infante o por qué tiene esa percepción el infante de felicidad y por qué varía tanto de un niño a otro? No es por alguna otra situación, sino por esa madurez que cada uno tiene y las responsabilidades que van adquiriendo con el tiempo. Eh, en este sentido, bueno, la Suprema Corte nos dice que eso es la autonomía progresiva y la terminación de la capacidad que tenga cada niño sobre el ejercicio de sus derechos. Así pues, también nos indican que todos los niños deben gozar de todos los derechos humanos, que no solamente aquellos que reconozca la Constitución o que conozca las leyes, sino cualquier derecho que a lo mejor no esté positivado. Y más adelante vamos a ver alguno de ellos. Yo les pediría que vayan pensando en algún derecho que ustedes no han visualizado, que a lo mejor no lo encontremos fácilmente en la legislación, pero que también tienen derecho los niños. Más adelante vamos a retomarlos. Y bueno, también nos impone una serie de obligaciones a las autoridades para que tanto las partes, la familia, las instituciones, los cuidadores y los reyes, perdón, las redes de apoyo, toda la gente de la sociedad les demos una atención diferente a la niñez y a la adolescencia, que no los veamos como adultos, pero tampoco los veamos como personas menores. Y ahí obligan a que esa palabra de menores la sustituyamos. Nos dicen, la palabra por sí misma menor puede significar minusvalía. Entonces, no, utiliza la palabra correcta, que son niñas, niños, adolescentes, y, o habla en términos generales, niñez, adolescencia, pero evita la palabra menores. Entonces, de aquí en adelante no vamos a utilizar la palabra menores. Tal vez menores de edad, pero yo les sugiero que siempre que nos dirijamos hacia una persona que no ha cumplido los 18 años, entonces la ubiquemos. Si es menor de 11 años, es un niño o una niña. Si es mayor de 11 años, 12 años, entonces es un adolescente, ¿ok? Seguimos caminando. Los derechos reconocidos ya en la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, bueno, pues ya es una lista larguísima y nos dicen, bueno, puede que no estén en esta convención, pero los principales, bueno, va a ser el interés superior, este interés que debe ser una condición o una consideración primordial para todas las autoridades judiciales o administrativas. El derecho a la igualdad o a la no discriminación, que ya se venía reconociendo. El derecho a vivir en familia. Fíjense qué importante. Y es ahí cuando nosotros, las personas juzgadoras, debemos tener el ojo muy puesto en el derecho de familia. Habemos, como ya hemos visto a lo largo de diversas sesiones, infinidades de tipos de familias, pero ellos tienen derecho a tener una familia, con independencia de la estructura que ésta tenga. También tenemos derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y con eso conlleva a el tema de los alimentos, el tema a la educación, el tema al vestido, el tema al hogar propiamente, al lugar en donde vamos a habitar. Tenemos derecho al nombre y a la nacionalidad, que
ya se habían reconocido anteriormente, a la edad, a la identidad, el derecho a la protección de vivir fuera de vicios, de drogas, de abusos sexuales, de venta, de tratas, de explotación, incluso de guerras. Por eso los estados están obligados a dar cumplimiento a esta convención. En caso de guerra, bueno, hay una protección todavía mucho más reforzada y más especializada en las niñas, niños y adolescentes. La libertad de la expresión, que tiene mucho que ver con la opinión de los niños, niñas y adolescentes. La libertad de pensamiento, de asociación, fíjense qué importante. Los niños cuando llevan a cabo una actividad lúdica, no sé, vamos a pensar que juegan fútbol, no sé, danza, ballet. Normalmente estos niños, bueno, tienen derecho a esta asociación, a esta reunión. No solamente lo vamos a ver como un tema lúdico, sino aquel espacio en donde se pueden asociar o juntar o reunir con personas con sus mismos intereses. Entonces, ya vamos viendo que, bueno, tenemos un privilegio o un principio de a nivel constitucional que también los infantes lo van a tener y será el derecho a la libre asociación. El derecho a la privacidad. En este tema, seguramente aquellos que tienen hijos adolescentes lo hemos pasado. Cuando los niños van alcanzando esta madurez, bueno, también nos piden independencia, también nos piden privacidad y es un derecho que ellos tienen siempre y cuando lo ejerzan de manera oportuna, lo ejerzan de manera efectiva y los padres debemos estar muy atentos de cómo van ellos madurando para encauzarlos de manera oportuna. Tienen derecho a la información. Hoy en día, como ustedes lo saben, los gobiernos estatales, federales, trabajan arduamente para llevar políticas públicas en donde tengamos acceso al Internet, porque ahora, pues ya este tipo de tecnología nos permite tener este derecho a la información y anteriormente, bueno, las personas que les tocó estudiar en aquellos ayeres como a su servidora, bueno, hoy vamos a la biblioteca, aún no había forma de obtener esta información, hoy ya es mucho más hábil. Derechos específicos para la niñez refugiada en caso de guerra, por ejemplo, y nos habla de los derechos específicos para la niñez con discapacidad. Fíjense, no basta con que verifiquemos que ese niño es menor de edad, sino tenemos que buscar que se encuentre en las condiciones que el resto de los infantes se encuentran. Y si existe algún tema de discapacidad, bueno, entrará el juzgador a hacer una protección aún más reforzada para atender las necesidades de los niños con discapacidad. Tiene derecho a la salud, al agua, a la alimentación, al medio ambiente, ayudas sociales, como son las becas que hoy se les da, por ejemplo, derecho a la educación, al descanso, al juego, al arte, a la cultura, a la protección para que no trabajen en trabajos peligrosos y en su caso prohibir el trabajo en edades muy tempranas. Ahora, también nos obliga a que en ese tema de la madurez les demos una forma de participación a los niños de manera diferente. Es decir, si es un niño que es víctima de algún delito, entonces le vamos a dar una atención especializada. Pero si es testigo, tampoco lo vamos a equiparar o a igualar a una persona adulta. Le vamos a dar un trato especializado. Si es un niño o un adolescente en conflicto con la ley, bueno, también le van a dar un trato especializado y sabemos que existe una ley de adolescentes para el caso de que estén en conflicto con la ley. También en los juicios de amparo le van a dar una protección reforzada, ya son considerados como parte en el juicio de amparo e incluso ellos podrán ejercer o interponer este juicio de amparo para el caso de que papá o mamá no haga una representación adecuada y será la autoridad federal quien en su caso le designe un representante en coadyuvancia. Y bueno, y la que a nosotros nos toca como jueces familiares, que en la materia familiar o civil, las niñas, niños y adolescentes deben ser llamados a juicio por la persona juzgadora para que estos den su opinión sobre todas las controversias en donde se involucren sus derechos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si las autoridades jurisdiccionales no hacemos toda esta protección reforzada y tratamos al niño como si fuera un adulto? Entonces vienen dos conceptos importantes, que es la victimización o la revictimización, como muchas veces lo conocemos. Y es cuando las autoridades jurisdiccionales no hacemos una adecuada participación del niño y entonces
los revictimizamos. Por ejemplo, en materia familiar, para poder escuchar a una niña, a un niño o adolescente, debemos seguir un protocolo, en donde por lo menos debimos preparar a través de un psicólogo al infante para que él observe, conozca que va a participar y presentarlo posteriormente ante la persona juzgadora. Las personas juzgadoras debemos explicarles el motivo de su participación en el proceso. También debemos explicarles que es su derecho participar o no participar. Solamente he tenido un procedimiento en donde una infante, una adolescente me dijo, no, yo no quiero platicar con usted y no tengo ganas de venir a contar las situaciones que existen dentro de mi familia y en este momento no estoy preparada para platicar. Entonces, bueno, es una obligación del juzgador, pues, explicarle la importancia de su participación para poderlo hacer. Posteriormente, esta pequeña aceptó ir a un proceso psicoterapéutico y después de 2 meses aceptó que su servidora pudiera platicar con ellos. Entonces, para que ustedes puedan ir viendo y dimensionando lo importante de la participación de los niños. Entonces, bueno, nos dice, tiene que estar un psicólogo, tuviste que haberlo preparado, tu juez debiste informarle de la importancia de su participación, debe estar un psicólogo durante toda la audiencia o toda la diligencia, debe estar el agente del Ministerio Público y para el caso de que el infante así lo requiera, podrá estar acompañado de una persona de confianza. Normalmente yo les digo, sí, traigan a la persona de confianza y yo le pregunto al infante, ¿quieres que quieres estar acompañado de tu persona de confianza o me permites llevar a cabo la plática con un psicólogo, agente del Ministerio Público y su servidora como juez? Entonces, bueno, será el niño quien podrá determinar si necesita que esté esta persona de confianza. Y a esto le vamos a llamar redignificación de la infancia. En el momento en que les empezamos a dar esa oportunidad para que ellos nos platiquen, para que ellos opinen y tomar en consideración sus intereses, bueno, estamos redignificando esta figura de los niños en razón al actuar del juzgador. Entonces, los procedimientos de justicia que no son adecuados a las características infantiles o de adolescencia suelen perjudicar emocionalmente a los infantes. ¿Por qué? Porque bueno, si no les explicamos, si no damos oportunidad de que ellos participen, si no indagamos del porqué de sus sentimientos, pues muy seguramente estos infantes podrán tener esa apreciación de que la persona juzgadora no les dio oportunidad de ejercer su derecho a opinar. Entonces, es bien importante los tratemos con esta perspectiva de infancia. También es muy común que ustedes puedan escuchar eso, una perspectiva de infancia. ¿Qué quiere decir? Que adecuemos todo el ambiente jurisdiccional para que esos niños se sientan cómodos, se sientan identificados y se sientan escuchados. Y bueno, la Suprema Corte nos dice que la revictimación o victimización secundaria es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales o jurídicas de carácter negativo. Todo aquello que los infantes percibieron de manera negativa, bueno, eso es una revictimización. Por ejemplo, es muy común que después de haber escuchado a uno de los niños o adolescentes en procedimiento, la persona juzgadora tome una decisión en cuanto a alguna medida. Por ejemplo, no sé, vamos a pensar un régimen de visitas y convivencias, suspendiéndolo, cancelándolo o autorizándolo. Y alguno de los padres dice, no, quiero que escuches otra vez al infante. Esto no es posible. No es posible escucharlo porque muchas veces, como los padres ya conocieron las consecuencias de esa escucha, bueno, lo que tratarán muy posiblemente será manipular a ese infante y también lo estaríamos revictimizando a exponerlo de nueva cuenta a una escucha que ya se llevó. A partir de 2009 aproximadamente, en el Estado de México, tenemos el principio de la oralidad y de la videograbación de las audiencias. Y esto es un elemento muy importante para las personas juzgadoras porque vamos a pensar, el expediente se va a una sala, que es un tribunal que va a evaluar o a calificar esa resolución por parte del juzgador. Y entonces ellos no escucharon de propia mano o de primera intención, no escucharon a los niños, pero podrán a través de esta videograbación verificar cómo se llevó a cabo esa escucha. Entonces, bueno, evitaremos traerlo de nueva cuenta a ser escuchado y estaríamos evitando la revictimización. Ahora bien, en caso de víctimas que son menores de edad,
la Suprema Corte dice que la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva a consecuencias negativas a largo plazo o a corto plazo, como pudiera ser miedo, autocompasión, culpabilidad, y bueno, todos estos son efectos negativos y eso es una revictimización para los niños o una victimización secundaria. Ahora, ¿cómo podemos redignificar cuando los niños han sido víctimas de algún tipo de violencia? Bueno, cuando un niño o niño adolescente se enfrenta a un sistema de justicia que prevé esas medidas adecuadas para su protección, el proceso, lejos de ser victimizante, puede tener un efecto reparador y redignificante. Y entonces, bueno, vamos a hacer esa intervención judicial de manera adecuada, vamos a hacer una justicia adaptada, adaptada a las necesidades de ese pequeño, en donde, no sé, vamos a pensar, si vamos a escuchar al infante, obviamente no va a estar papá, no va a estar mamá. Si los niños son víctimas de algún delito, pues obviamente antes de la escucha, pues vamos a impedir que esté cerca de su agresor o que tenga contacto con su agresor para ir cuidando estas estrategias y la escucha sea lo más objetiva que se pueda y sin victimizar a ese pequeño. Así, bueno, eh, si las autoridades jurisdiccionales o los procesos de justicia hacemos un trabajo adecuado, vamos a reconstituir esas relaciones basadas en confianza social, vamos a fortalecer a ese infante con recursos propios a través de psicología, a través de terapias, a través de talleres que le permitan a este infante fortalecer esos recursos que él tiene. Vamos a prevenir también que existan nuevas agresiones, vamos a fortalecer el autocuidado de los infantes, vamos a reconstituirlos en el tema de la identidad. Normalmente cuando un niño es víctima de algún delito o ha sido vulnerado en sus derechos humanos, bueno, tienden a ser... a sentir culpa y entonces, bueno, hay que reconstituirlos y fortalecer su identidad, sus capacidades, sus potenciales y orientándolos para una vida oportuna, libre y sobre todo autónoma. También la Suprema Corte nos dice que cuando el niño ha sido víctima de algún delito, hay que reparar ese daño. Habría que ver qué tipo de derecho fue el que se violentó para que pudiéramos hacer una reparación oportuna. Vamos a pensar que el niño fue víctima de una violencia psicológica por parte de papá o mamá. Bueno, entonces esa reparación del daño tendrá que ir dirigida a estos procesos psicoterapéuticos en donde el infante pueda sobreponerse de estas violaciones a sus derechos humanos. Y bueno, es aquí cuando los juzgadores, seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado, debemos hacer una justicia adaptada. ¿Adaptada a qué? A las necesidades del infante. Vamos a poner un ejemplo. Un niño que no pueda desplazarse en un juzgado, un niño que además de ser niño o adolescente tenga discapacidad, bueno, el juzgador tendrá que buscar todos aquellos mecanismos que le den la oportunidad de que acceda a la justicia. Por ejemplo, si no tiene movilidad, si existe complicaciones para traerlos, bueno, el juzgador tendrá que desplazarse a ese domicilio para poder escuchar a un infante. Otro ejemplo de ellos pudiera ser los infantes que además de ser infantes o adolescentes, tienen una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, ceguera. En esos casos, también el juzgador deberá buscar aquellos mecanismos que les permita a los infantes conocer en dónde están. Incluso, por ejemplo, ahora las sentencias pueden dictarse o deben dictarse cuando son dirigidas a infantes a través de sentencias de fácil lectura y mandar a llamar al niño o adolescente con esta característica de ceguez para que él entienda cuál fue la resolución final que tomó el juzgador y cómo fue que impactó o va a impactar en su esfera jurídica. En este sentido, la justicia adaptada, bueno, tendrá que buscar todos aquellos mecanismos que rompan las barreras y les otorgue a los niños una condición de igualdad en favor de su interés superior, del derecho a la participación, el reconocimiento a esa autonomía progresiva de las que ya le hablé, les hablé el derecho a esa igualdad. Y bueno, ¿cómo se logra? Modificando así las leyes modificando espacios físicos. Fíjense que aquí en el Poder Judicial del Estado de México ya hay algunos edificios en donde hay salas de escucha de infantes, donde son mucho más amigables, tienen una construcción lúdica,
Incluso hay una sala de escucha y una sala lúdica en donde el infante puede permanecer antes de la escucha con el psicólogo y bueno, bajamos el nivel de ansiedad. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de espacios físicos y contar con personas especializadas. En ese sentido, bueno, la justicia adaptada lo que pretende es que los infantes tengan un trato digno e igualitario, tengan una especialización o asistencia eficaz por su misma condición de niños o adolescentes y que tengan este derecho a participar, ¿ok? Pues muchas gracias. En términos generales, esto es la importancia de la participación de los infantes y esa autonomía progresiva que poco a poco nuestros niños o adolescentes van adquiriendo con el paso del tiempo y que el juzgador deberá tomar en cuenta, aunque no de forma tajante. Ya les dije, es un contexto totalmente general, pero bueno, vamos a evaluar qué tan maduro es ese infante para poder decidir sobre sí mismo. No es lo mismo escuchar a un infante de 6 7 años a escuchar a un casi adulto de 17 años en donde ya es mucho más maduro, donde tiene conceptos mucho más claros, donde ya tiene un sentido de responsabilidad e incluso ya valora las obligaciones que él mismo tiene como individuo. Muchas gracias a todos. No sé si tengamos preguntas, Regi. Sí, jueza, tiene muchas. A ver, le di. Dice, cuando no hay nómina en la que se observe cuánto recibe el padre o madre o tutor, ¿cómo se le puede hacer para que el niño reciba su pensión? La pensión alimenticia, como ya lo comentábamos anteriormente, bueno, se va a basar en la capacidad y en la necesidad. Vamos a pensar que yo no tengo una fuente de empleo en donde la juzgadora o el juzgador me pueda descontar directamente. Entonces tendrá que hacer un análisis de la forma en que yo vivo. Por ejemplo, yo voy a decir, gano 3,000 pesos al mes, pero si mi condición en la que vivo, mi condición social, el juez advierte que mi capacidad definitivamente es diferente. Les decía yo, las trabajadoras sociales ven pues cuántos automóviles tenemos, cuántas computadoras tenemos. Hay otros elementos, por ejemplo, los estados de cuenta bancarios, todos estos elementos que el juez va a ir abonando y podrá hacer en sentencia definitiva un análisis muy amplio e imponerle una pensión alimenticia. Es decir, aun y cuando yo le haya dicho gano 3,000 pesos, pero mi capacidad económica por mi entorno social en el que vivo, se advierte que yo no tengo esa capacidad, sino una mucho mayor, bueno, fijará esa pensión alimenticia en cantidad líquida, que podrá ir, bueno, dependiendo de esta capacidad y de la necesidad del propio deudor alimentario. Híjole, voy a hacer un comentario muy básico, pero fíjate que un compañero me platicaba y me decía, mi hermana tiene un bebé, su pareja o su expareja, el papá del bebé, es albañil, pero además él tiene otra pareja y otros hijos. Entonces, en el momento me preocupé y dije, híjole, ¿cuánto puede ganar un albañil? Pero ya después platicando con algunas personas que han construido, he tenido contacto con ellos y que son albañiles, pues no ganan muy mal, o sea, de verdad, o sea, habrá quien sí, pero habrá quien de verdad no. Entonces creo que aquí qué interesante es todo este trabajo que hace el área de trabajo social, justamente, ¿no? Para llegarles a ustedes de información para determinar la cantidad, independientemente del oficio al que tenga la persona, ¿no? Claro, y se da mucho, por ejemplo, en temas de comercio. Hay personas que son comerciantes, difícilmente podemos tener un elemento único para poderlo determinar, pero sí el entorno social en el que vive, incluso muchas veces la colonia en la que uno vive, el tipo de carro que se utiliza, el nivel de vida que teníamos cuando vivíamos juntos. A lo mejor es muy común, por ejemplo, en el caso de los cónyuges, que pues a lo mejor estaban acostumbrados a un nivel de vida como el trabajo social dice medio, bajo, alto. Vamos a pensar que estamos en un nivel de vida muy alto y resulta que por alguna situación los cónyuges se divorcian y hoy en día dicen, no, solamente gano 5,000 pesos. Pues esto no es creíble, porque finalmente tenemos una historia de vida que hemos mantenido. No sé, a lo mejor yo acostumbraba a viajar una vez al año y no dentro de la República Mexicana, sino fuera. Entonces, todo esto le va dando al juzgador elementos. Y no es el único elemento este, también se gira a oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos manden los estados de cuenta del deudor alimentario y saber
cómo fluctúan sus ingresos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando son empresarios o cuando son gente que trabajan por su cuenta. ¿A quién más mandamos? Por ejemplo, al IMSS para saber si tiene más de una fuente laboral, que llega a ser muy común, Regi, tienen más de una fuente laboral y a lo mejor la acreedora alimentaria o los niños pues solamente conocían una. Entonces, todo esto nos va dando elementos para dictar una sentencia y una pensión alimenticia objetiva. Bien, con base a lo que comentaba de los derechos de los infantes, ¿qué pasa si no quieren la convivencia con el padre o con la madre? Se debe obligar, por así decirlo, a estas convivencias, aunque sea dentro de la institución del DIF? Hay algo bien interesante en este tema. El juez va a evaluar esa autonomía progresiva. Por ejemplo, es muy común que a veces los infantes no quieran convivir con el padre o con la madre porque hay una interferencia parental. Es decir, tal vez el padre o la madre se ha propuesto la meta de eliminar la figura paterna o la figura materna o de desprestigiarla o de crear odio, rencor, miedo. Cuando nosotros como personas juzgadoras escuchamos a los infantes, ay, fíjense, les voy a comentar un caso muy curioso. Un niño que tiene 7 años me dice, es que cuando mi mamá estaba embarazada, yo escuché, no, dice, cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá la golpeaba. Y le digo, bueno, y después de que tú, cuando ya estabas, porque me dice, ahora ya soy grande, ahora ya tengo 7 años, y yo recuerdo muy bien esas cosas. Y le digo, bueno, ¿en qué momento tú te diste cuenta o cómo te lo contaron? El niño ya traía muy en la cabeza que nada se lo habían contado, todo él lo había vivido, o sea, estaba súper alienado por parte o había una interferencia muy importante por parte de la madre, y esta interferencia le habían metido en su cabecita que nada se lo habían contado, él siempre lo había visto. Le digo, bueno, ¿y cómo es posible que me digas que papá lastimó a mamá cuando tú estabas en su pancita? Y me dice, porque yo lo estaba escuchando desde adentro, ¿no? Entonces, de ahí uno se da cuenta de inmediato qué tanto está interfiriendo papá o qué tanto está interfiriendo mamá. Entonces, lo más adecuado, creo yo, como persona juzgadora, es pues que ese pequeño inicie un proceso psicoterapéutico que le permita ir reconociendo cuáles son los sentimientos propios y cuáles son los que nos ha ido sembrando papá o mamá. También me ha tocado experiencias en donde los niños me dicen, no, no quiero convivir con mamá o no quiero convivir con papá porque me encerraban, me dejaban sin comer, me dejaron estas lesiones, me ridiculizaba en la escuela, llegó a golpearme. eh, por ejemplo, tuve un pequeñito que me dice, mira, observa esta cicatriz que tengo, mamá me pegó con un cinturón y con la hebilla me abrió y entonces hoy en día no quiero convivir con ella. Entonces, habrá que evaluar muy bien cuál es la estrategia para reconstituir esa relación paterno-filial o materno-filial. Tal como obligación no lo es, pero también es importante que el juez haga algo cuando está advirtiendo que existe esa interferencia por parte de alguno de los progenitores para que no siga sucediendo, porque finalmente eso también es una violencia psicológica por parte del padre que está interfiriendo de manera negativa. Bien, usted ve una situación donde papá y mamá están separados, pero cada que el papá se lleva a su hijo, el niño no asiste a la escuela y por ende tiene muchas faltas y nada de trabajos. O cuando el papá se lo lleva con el permiso de la mamá, el papá ya no lo regresa y vuelve a faltar. Todo este tipo de problemas afecta al niño tanto psicológicamente como en lo educativo. El derecho a la educación del niño se está violentando. Creo que es un comentario. Y ahí, para el caso de que ese procedimiento esté ante autoridad jurisdiccional, es importante lo hagan saber al juzgador, porque el juzgador entonces impondrá cargas a los padres. Es decir, si voluntariamente no estamos cumpliendo en garantizar los derechos de nuestros hijos, como es el elemental a la educación, pues seguramente la persona juzgadora o suspenderá esas visitas o buscará algún mecanismo de tener vigilado a ese padre o a esa madre. Y obviamente sí tendrá que irse también a un procedimiento psicológico, psicoterapéutico, en donde le enseña a reconocer que eso también es un tema, es un tipo de violencia, es decir, cualquier derecho que se violente por parte de algún progenitor es una violencia. Como dices bien el tema de si esta situación está judicializada, es decir, que si hay un expediente, que si ya hay una resolución del juez, tanto mamá como papá tienen que seguir informando al juez, ¿no? Lo que llamamos como promoción, o sea, promover.
promover, que es a través de un escrito para que el juez tome esas medidas necesarias y obligue al cumplimiento de estos derechos de rango constitucional. Bien. La Organización Mundial de la Salud solo recomienda el uso de pantallas y dispositivos electrónicos durante 30 minutos por día. ¿Estoy violentando el derecho de mis hijos al acceso a las tecnologías de la información y comunicación? Creo Me que, imagino que si le da más o si le da menos. creo que esta parte es muy importante, saber con qué fines lo utilizamos. El tema ahorita de las tecnologías es una situación compleja, porque hoy muchos niños las utilizan. Por ejemplo, yo tengo una hija adolescente y una recién adulta, y lo utilizan demasiado para hacer tareas, para hacer investigaciones, pero entonces hay que tener esa conciencia y crear esa conciencia en el infante o en el adolescente. Es decir, si lo vas a utilizar para tareas, bueno, entonces te permito esta tecnología. Si lo utilizas de manera social a través de las redes sociales o para juegos, bueno, a lo mejor sí poner un tiempo determinado. Pero es aquí una situación de eh, ir opinando con ellos, irlo modificando. Por ejemplo, si yo actualmente dejo que mi hijo utilice la tablet 4 horas y de repente encuentro esta información en donde lo máximo que debe utilizarlo son 40 minutos y yo se lo suspendo de tajo, los niños no tienen esta capacidad de poderlo entender de esta forma. Entonces, lo que yo les sugiero, pues, es que busque actividades lúdicas, recreativas, deportivas, para que los infantes poco a poco vayan quitándose estos malos hábitos y entonces empecemos como familia con hábitos saludables, de la forma que menos impacte a ese hijo o a esa hija. Bien, como defensores no nos permiten ingresar a la entrevista del menor. ¿Cómo puedo saber si el proceso de dicha entrevista se llevó en apego a la norma? Ok, lo primero que debemos verificar es, bueno, si hubo un psicólogo, si el niño fue preparado, si hubo un agente del Ministerio Público y finalmente la persona juzgadora. Creo yo que si se reúnen estos tres factores en esta diligencia, valdría la pena identificar por qué consideramos que puede existir una merma en el actuar de estas personas. Es muy común que los padres pretendan escuchar esta audiencia. Normalmente los niños también se les pregunta, ¿quieres que papá o mamá tengan acceso a esta diligencia? Hay algunos que nos dicen sí y hay otros que nos dicen no, que se guarden sigilo. Sin embargo, si hay una violación grave a los derechos del infante, entonces ni siquiera se les pregunta al infante, se mantiene en sigilo y solamente otras autoridades nos los podrán proporcionar. Yo lo que les sugiero es que de verdad estamos en un Estado de Derecho. Debemos reconstituir nuestra confianza en todas nuestras autoridades. Y entonces, bueno, si se están siguiendo estos protocolos, vamos a pensar que el juez no tuvo en ese momento la habilidad, seguramente el psicólogo la tendrá, seguramente la gente del Ministerio Público. Sería de verdad lamentable pensar que las tres personas que están especializadas, que están preparadas, no hicieron su tarea de manera correcta o su participación de manera activa. Entonces, no, si está una audiencia en sigilo, muy seguramente así va a permanecer y tendrá que ser otra autoridad la que la solicite. El comentario lo dejo al final. Dice, ¿en qué momento solicito que me autoricen como persona de confianza? O sea, ¿quiere ser la persona de confianza que asista al niño? ¿En qué momento lo tiene que solicitar? Normalmente la persona juzgadora, siguiendo este protocolo de actuación que nos marca la Suprema Corte, desde el momento en que mando a escuchar al niño, digo, y que venga acompañado, si así lo desea, de persona de confianza. Esto no quiere decir, Regi, que la persona de confianza necesariamente vaya a entrar a la audiencia. A veces la audiencia se desarrolla mejor sin esta persona de confianza, porque a veces el propio infante te dice, no, esa persona que me traen de confianza es mi abuelita y es bien chismosa. Y entonces yo no quiero que esté aquí porque además mi abuelita, en alguna ocasión fue muy curioso que un niño le digo, oye, vienes con una persona de confianza, ¿quién es? Me dice, mi abuelita dice, pero en la mañana se peleó horrible con mi mamá y no la quiero ni ver. Entonces, bueno, son situaciones que también los niños piden, que también ellos opinan, y seguramente el juzgador cuando ordene esta escucha dirá que se haga acompañar de una persona de confianza y quien está ejerciendo la guardia y custodia normalmente es quien designa esta persona de confianza. O a veces nos ha llegado a suceder que ambos padres señalan una persona de confianza, la tía materna y la tía paterna. Y cuando llega el niño le decimos, oye, hay dos personas que me dicen que son personas de tu confianza y que quieren participar y quieren estar acompañándote.
¿tú quieres que ellas te acompañen? Y hay veces que me dicen sí, mi tía Lupita o mi tía Juanita o no, ninguna de las dos. Y entonces, bueno, está a disposición esta figura para el infante, no para los adultos. Gracias por atender a mi pregunta, que fue la primera. Me sigue siendo de mucha ayuda, ya que desde la primera sesión me ayudó y me es útil, ya que cambié de abogado. Todo este contenido es muy importante, ya que como pregunta, mis hijos son menores de edad, tienen 6 y 4 años. Ellos, mediante el psicólogo forense con el que tienen en la plática, pude valorar esta situación o de qué manera, que de qué manera ellos pueden hacer ejercer sus derechos porque siguen violentando sus derechos desde el hecho de que no van a la escuela, no los han llevado a sus vacunas y han sido negligentes, ya que en sesión pasada había comentado que su mami no se hacía cargo de ellos cuando sus obligaciones, ya que trabaja de noche. Y como lo comentaba, por el simple hecho de ella mentir ante nuestro juzgador sin pruebas y sin nada, le dieron la guardia y custodia. Ok, hay que exigir la comprobación del cumplimiento de las obligaciones hacia los infantes. Es decir, si a mí, Ivette, me están indicando que no llevo a mis hijos a la escuela, pues el juzgador tomará las medidas necesarias. Manda oficio a la escuela para que me informe si está acudiendo. Por ejemplo, no le está poniendo las vacunas a tiempo. A ver, Ivette, dame el carnet de tu hijo y acredítame con una documental pública que la estás garantizando ese derecho. Entonces, habría que ver cuál es el derecho que se está violentando para que haga la petición directamente al juzgado en específico. A ver, juez, tengo el temor que no los está vacunando. Exhíbame cartilla de vacunación. Tengo el temor que no los está llevando al colegio. Pide el informe al colegio para que ellos nos digan cuántas inasistencias tienen, cuál es su promedio, cómo se observa a los niños el día a día en sus actividades. Entonces, no solamente es lo que nos digan las partes. Existen terceros obligados, que son auxiliares de la Administración de Justicia, que en caso de niñas, al tener esta protección reforzada de las que yo les hablaba, están obligados a darnos toda la información que pidamos como juez. Perfecto. La persona de confianza puede ser alguno de los progenitores y pueden aplicar con alguna otra persona menor de 18. No, la persona de confianza nunca podrá ser ni actor ni demandado. Tiene que ser una persona neutral que no tenga interés o injerencia en el procedimiento. Y si pueden ser personas menores de 18 años, la persona de confianza no. Tendrá que ser mayor. Hay algunos niños que dicen, bueno, yo quiero que venga mi hermano, que ya tiene 18 años, mi primo. Incluso en alguna ocasión decía, ¿puede ser mi vecina? Y yo le decía, ¿y por qué quieres que sea tu vecina? Y me decía, porque viene acompañándome, como ella me cuida en las tardes, viene mi tía, pero yo quiero que sea mi vecina. Se llama Anita, y entonces quiero que pase Anita. Y se le preguntó a Anita que si quería pasar, y Anita dijo, sí, pues sí paso. Pero es ahí la importancia porque son personas neutrales y generan esa confianza en el infante. La reparación del daño por violentar al menor en sus derechos la dicta un juez familiar o un juez de control. Habrá que ver quién llevó el procedimiento. Estamos pensando si es un delito y está conociendo el juez penal, pues la dictará el juez penal. Y en materia familiar, normalmente, pues esa reparación tal vez no venga en la sentencia como reparación del daño, pero finalmente es tendente a eso. Y entonces hacemos procedimientos psicoterapéuticos, psiquiátricos, lo que necesite, médicos incluso, y esa es la reparación que estamos llevando a cabo. Bien, ¿existe alguna organización donde se den terapias y talleres a los adolescentes en Tultitlán? Centros de Integración Juvenil es una de ellas. Ahorita le damos al final el uso de la voz a la doctora Tejeda, pero Centros de Integración Juvenil les decía que hay más de 200 en el país. En el Estado de México hay varios, hay que buscar el más cercano. Los DIF municipales, el DIF estatal. Y por ahí ya estamos haciendo un directorio que les vamos a compartir, pero en la penúltima sesión la doctora Tejeda enunció diferentes organizaciones de la sociedad civil que dan terapias. Ajá. Y bueno, pues este es un taller organizado por dos asociaciones civiles, entonces también nos pueden solicitar a alguna de las dos organizaciones otros temas. Bien, existe, bueno, con derecho al hogar, ¿qué pasa si en el matrimonio compramos una casa, que es donde vivimos como familia, pero papá se va y él es el que la está pagando?
si como mamá pido el divorcio, si como yo soy la mamá y le pido el divorcio, ¿puede sacarnos de la casa a mis hijos y a mí si Bueno, él la está pagando? no, habrá que conocer todo el contexto de la familia, pero vamos a pensar que es un domicilio familiar, que el padre fue quien tomó la decisión de salir de este domicilio por cualquier motivo que él haya tenido, ya sea para la señora objetivo o no objetivo, bueno, él salió del domicilio y el juzgador tendrá que estudiar este contexto, porque no es posible, no podrá sacarlo si ese es el domicilio que siempre han tenido los niños, van a la escuela seguramente muy cercana a ese domicilio, ya tienen un entorno social formado, psicológico, incluso religioso. Muchas veces practican alguna religión y está muy cerca. Entonces, el juez deberá tomar en cuenta todo ello. Y vamos a poner en el último de los casos que el juez decida que tienen que abandonar ese domicilio. Bueno, tendrá que garantizar el derecho a los niños a tener un entorno familiar como el que tenían un hogar, aproximadamente con las mismas características. Ejemplo, vamos a pensar que el padre, que fue quien salió, no haya pagado el inmueble y entonces tenga que salir porque es necesario vender el inmueble para sufragar esta deuda. Entonces, a lo mejor podrá el juez hacer una ponderación y ordenar que se pague una renta de un inmueble con las mismas características, porque tenemos que salir de ese inmueble. Pero en el ejemplo que nos ponen, si él es propietario, decidió abandonar el domicilio, no hay una urgencia extraordinaria, pues definitivamente el juez no ordenará la exclusión de los niños. Definitivamente no podrá hacerlo hasta que no se garantice un hogar diferente y con las características similares a las que estaban acostumbrados. ¿Qué sucede cuando el deudor se hace ilocalizable para recibir notificaciones? Habrá que ver cuál es la acción que estamos intentando. Un divorcio, una guardia y custodia. Hay una forma que se llama por edictos. Vamos a pensar, no encontramos a Ivette Anguiano, ya fuimos al domicilio, ahí no es, tampoco hay forma de localizarla en su fuente de trabajo. Van a hacer una búsqueda, ordenar una investigación en todas aquellas dependencias en donde seguramente yo pude haber dejado domicilios. Vamos a pensar en el INE, en el IMSS, en el SAT, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si pese a toda esta investigación no se logró encontrar a Ivette por ningún momento, por ningún lado, entonces vamos a hacer el emplazamiento por edictos, que son publicaciones que se hacen a través de los periódicos de mayor circulación, en Boletín Judicial y en el diario oficial en su caso, para emplazarla legalmente a juicio. Bien. Faltan algunas otras, pero me preocupa tu tiempo. Te voy a dar dos más y las demás te las mando. Dice, ¿qué pasa si el padre o la madre no presentan al niño o niña a la escucha del menor y si no lo presentan a atención psicoterapéutica? Hay medidas de apremio. Los jueces estamos obligados no solamente a dictar las resoluciones, sino a hacerlas cumplir. Y podemos empezar con medidas de apremio muy leves, por ejemplo, una multa, duplicar una multa, poner un apercibimiento a lo mejor de un arresto de 3 horas, de 6 horas, e ir incrementándolo hasta que demos vista a la gente del Ministerio Público por el delito de incumplimiento. Es decir, en ese sentido, hay diversos mecanismos para hacer cumplir las determinaciones. En alguna ocasión me ha tocado que por alguna razón la madre no quiere presentar al infante. Ya le apliqué a lo mejor incluso un arresto y ella sigue con su conducta contumaz. O el padre no quiere presentar al niño y sigue con su conducta contumaz. Nos hemos visto en la necesidad de acudir directamente con personal de actuaciones al domicilio de este infante y poder practicar la escucha. Es decir, las resoluciones judiciales se cumplen y será el juzgador quien tendrá todas las habilidades y herramientas para hacerlas cumplir. Hay dos que son muy buenas y una de esas, fíjate que esta te la está haciendo un juez local, un de estos de justicia cívica, un juez cívico municipal de un municipio del oriente. Dice, híjole, está interesante, dice, ¿qué acción considera más efectiva a ejercer? Si se trata de un caso en el que los temas de alimentos, guarda y custodia quedaron acordados en un convenio de mediación, pero uno de los padres no está cumpliendo con el tema de pago de alimentos
y no los lleva a la escuela. ¿Qué acción resulta más efectiva para defender los derechos de los niños? Bueno, aquí yo creo que pudiera ser desde un cambio de guarda y custodia o hasta una pérdida de la patria potestad. Habrá que ver exactamente cuál es les decía yo, todos los asuntos son casuísticos, incluso la forma en que nosotros vamos resolviendo. Si no están llevando al niño al colegio, vamos a pensar una, dos, vamos a pensar 10 veces al año, entonces tendríamos que ver cuáles fueron los motivos por el que no los llevaron a la escuela. Pero si los infantes ya perdieron un ciclo escolar o ya perdieron medio ciclo escolar y sus calificaciones son terribles, entonces estamos violentando un derecho muy importante. Creo yo que tendría que ser el cambio de guardia y custodia. Y para el caso de que no se esté cumpliendo con los alimentos, bueno, la pérdida de la patria potestad, que ya habíamos visto en sesiones pasadas que no necesariamente implica la pérdida del derecho de convivencia, sino solamente los derechos que el padre tiene hacia el infante, pero no los derechos que el infante tiene para convivir con su padre. Entonces, tendrán que analizar muy bien cuál es el derecho violentado y hacer una valoración de qué le beneficia más al niño. Solicitar un cambio de guardia y custodia o solicitar una pérdida de la patria potestad. En mi caso, creo que el cambio de guardia y custodia sería muy prudente. Pero esto ya obviamente ya es ante un juzgado, o sea, ya no lo dejo a nivel, o sea, porque no sé si se refiere a la mediación que se hace con el juez, o sea, previa a o si se hace a la mediación que están haciendo ahorita en todo el país, en muchos municipios, sobre todo en el estado, estos juzgados cívicos que están atendiendo varios temas y que ahí hacen una mediación, firman un convenio y lo cargan pues a esta plataforma de convenios y al no cumplirse se supone que se elevan a cosa juzgada, ¿no? Eh, Habrá que ver, los convenios que se elevan a cosa juzgada son los que están pasados por autoridad judicial o los que están pasados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Hoy en día muchos de nuestros jueces cívicos del Estado de México ya están certificados como mediadores. Si ellos ya tienen esta característica, entonces se considerará que surten efectos de una sentencia, es decir, estos convenios surten efectos de una sentencia y entonces la acción que debemos ejercitar es la modificación de ese convenio con motivo del incumplimiento y en su caso reclamar la guardia y custodia de ese infante. Ya entendí. Ya, la última porque dicen, a ver, que con el tema del artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Familiares, que dice que, dice, es una respuesta a la defensa especializada y técnica, es una duda, dice, respecto a la defensa especializada y técnica. Dice, ¿existen criterios judiciales para acreditar o cumplir lo establecido en este artículo 666 sobre que todas las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva y especializada? No, fíjense que ese es un tema bien interesante que hemos estado analizando en diversas reuniones de trabajo con personas juzgadoras o incluso en las maestrías. Les decía yo en alguna ocasión a mis compañeros de maestría que qué pasaría si yo como persona juzgadora, tú, Regi, me acreditas que tienes una especialidad en infancias. Vamos a pensar que tomaste el mejor curso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de niñas, niños y adolescentes. Y en tu escrito inicial de demanda me dices, yo tengo una defensa técnica especializada y te lo acredito con un documento que está expedido por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en audiencia yo advierto que no tienes la habilidad para defender los derechos de un infante. Creo que con eso, más que el documento, estoy viendo que no existe esa habilidad. Por ejemplo, me ha tocado que desgraciadamente a lo mejor el abogado patrono no sabe formular preguntas, repreguntas, no sabe desahogar una declaración de parte. Entonces es evidente que no existe esa representación técnica y especializada, aunque puedan tener este documento. Entonces va a abordar o va a ser más efectivo poderlo demostrar a través de la oralidad y de la buena participación que haga este abogado, aunque sea licenciado en Derecho o aunque solamente tenga, vamos a pensar, alguna maestría que no sea en específico. Recuerden que para ejercer la profesión de Derecho lo único que necesitamos es el título y la cédula. Y al juzgador le vamos a presentar nuestra cédula. Ahora, esta defensa técnica especializada, ¿cómo la vamos a acreditar? Con las habilidades que ustedes muestren en el procedimiento.
Ok, sí, porque está siendo un tema bien interesante. Muchas universidades están lanzando especialidades en infancias con este tema, e incluso lo han dicho, hemos estado registrando especialidades y bueno, finalmente se vuelve un negocio para esta universidad vender esa especialidad bajo esa idea, pero sí algo que mencionas y que creo que todos tenemos que entender quienes son postulantes que pues pueden tener este documento de la Suprema Corte, que es un curso muy padrísimo, pueden tener de la escuela judicial otro, pueden tener el de la universidad, no voy a decir el nombre de la universidad de X, pero a lo mejor es la UNAM, ¿no? Porque yo escuché en un foro reciente de la Suprema Corte con la UNAM que van a lanzar una especialidad, pero a lo mejor tengo esa especialidad de la UNAM o de otra institución y no demuestro tener la capacidad. Entonces ahí entiendo que tú como juez, jueza, pues podrás decir, pues no puedes defenderlo y vas para atrás, ¿correcto? Sí, 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 eso es algo muy, muy cierto. Yo sí les sugiero a todos, ojalá que en algún momento podamos hacer un ejercicio diferente, sobre todo las personas que somos operadores jurídicos o que participamos como agentes, porque debemos tener una habilidad importante en la oralidad, debemos conocer cuando menos eh, los abogados no están obligados a conocerse la ley de la A a la Z, ni los jueces tampoco. Simplemente con que conozcamos y reconozcamos cuáles son nuestras facultades, nuestros principios, bueno, todo ello nos va a dar oportunidad de manera oral poderlo expresar. Entonces, sí nos debemos preparar, sí nos debemos capacitar en tema de oralidad, sí debemos conocer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que además trae ahora muchas obligaciones y responsabilidades para los abogados patronos. Por ejemplo, Regis, si hoy a través del Código Nacional te nombran abogado patrono, tú ya ni siquiera necesitas la firma de tu cliente. Tienes la responsabilidad de seguir el procedimiento durante todo el proceso, entonces es bien importante que aquellos que van a patrocinar, bueno, sepan que desde el escrito admisorio, desde el escrito inicial de demanda y desde el acto admisorio, ya adquirieron un compromiso durante todo el proceso. Es bien interesante las modalidades del código. Síganme en mis redes sociales, por cierto, porque vamos a estar hablando también del código. Sí, a ver, rapidísimo, ya terminamos, pero les comento algo importante. Em, Creo que también aquí hay preguntas de la preocupación, porque me lo acaban de escribir, que si el juez es el que no sabe, ¿no? O sea, les preocupa que si el juez no tiene esta perspectiva de infancia, ¿no? O estos conocimientos o o sea, soy juez pero no, ni tengo especialidad en infancias, ni tengo perspectiva de infancia. Entonces, aquí como yo que soy defensor que represento al niño como abogado, aquí, ¿cómo le digo al juez que no invente, que aplique perspectiva de infancia? Pues yo quisiera pensar que eso no sucede, pero si estamos advirtiendo que en efecto hay algo muy evidente que se nos esté pasando, bueno, hay que fundarlo, hay que motivarlo y hay que hacer el señalamiento oportuno. También a veces, Regi, pudiéramos partir de la mera presunción, es decir, sí llega a haber ocasiones en donde, sobre todo cuando he tomado medidas provisionales o medidas de protección importantes, por ejemplo, la suspensión de un régimen de visitas y convivencias o la modificación inmediata en ese momento en la audiencia de algún caso de violencia en donde papá o mamá ejercía la guardia y custodia y en ese momento determino que deban cambiarse, es muy probable que el sentir del padre o de la madre pues sea que la persona juzgadora no está haciendo de manera correcta su trabajo. Y para ello hay recursos. Si fue en audiencia, bueno, deberán interponer su recurso de revocación, pensando que la persona juzgadora lo ratificó o lo confirmó, tienen el juicio de amparo y será la autoridad federal quien revisará mi actuar. Afortunadamente, en el caso que les comento, me mandan a pedir la escucha del infante, verifican que la resolución de la persona juzgadora esté fundada, motivada, y motivada quiere decir que contenga todos aquellos elementos necesarios que llevaron a la persona juzgadora a tomar esa decisión. Y finalmente la autoridad federal podrá otorgar el amparo a esa persona para que pueda el juzgador reparar esas violaciones que cometió con ese actor. Perfecto.
Bueno, pues yo nada más diría que con estas elecciones que vamos a tener, nada más hay que fijarnos por quién votamos. Qué importante es el conocimiento de los juzgadores, de los jueces, juezas y de los que son postulantes, ¿no? O sea, qué importante este compromiso de ser profesionales en nuestro trabajo y sobre todo, y no digo que porque sea más importante que todo lo demás, pero sí, sobre todo cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues muchas gracias, jueza Anguiano Aguilar, por tu apoyo, por esta novena sesión. Dije octava, pero vamos en la 9. Nos vemos el día miércoles en una semana con la sesión de medidas de protección en casos de violencia familiar, otra vez con la jueza Anguiano Aguilar. Y al día siguiente, el jueves en la mañana a las 10 en punto, nos vemos con la maestra Ana María Ruiz Delgadillo, que es del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Para quien preguntaba si hay asociaciones, recuerden que hemos estado invitando a asociaciones a participar y va a estar el día jueves a las 8 a.m. hablando de lo que es Cabida, de lo que es esta organización, de todos los apoyos que da Cabida de alguna forma como organización de la sociedad civil. Eso el jueves a las 10, pero el miércoles a las 5 otra vez nos vemos con medidas de protección en casos de violencia familiar. Está a punto Facebook de eliminar el video número 1. Las asistencias ya fueron tomadas en cuenta. Recuerden que si quieren tener constancia de toda la capacitación, requieren hacer comentario en todas las presentaciones. Y si no, si se elimina y ya no comentaron, nosotros tenemos ya la grabación y la captura de todo, pero si ya no comentaron, no va a haber forma de darles constancia. Así que pasen la voz. No pude mencionar todos los municipios que se conectaron y las escuelas. Seguimos agradeciendo a mamás, papás, docentes su interés. Pasen la voz para que esto llegue a más personas. Y por ahí recuerden que la jueza Anguiano Aguilar está en Ecatepec, Tecámac y Coacalco y que ella ha dado a conocer sus redes sociales. La buscan así como Ivette Anguiano Aguilar y tiene TikTok, Facebook y está hablando sobre el Código Nacional. Justamente vale la pena que la sigan y que escuchen toda la información que tiene para nosotros. Muchas gracias, jueza. Regi, yo te quiero agradecer. Fíjate que hace poquito tuvimos la oportunidad de ir con unas amigas y me dicen es que ha llegado a las escuelas estos temas, ha llegado a la gente que más lo necesita. Entonces, pues solamente exhortar a todos los que nos están escuchando, si conocen a alguien que les interesen esos temas, pues mándenselos. Ahora es bien fácil con la tecnología podernoslo compartir para que llegue a más personas y estos puedan acceder a la administración de justicia, a tener la seguridad en todos sus derechos. Y pues yo solamente agradecerles a todos, agradecerte mucho, Regi, y pues nos vemos en la siguiente sesión. Por cierto, felicidades a todos los niños, hoy 30 y todos los que llevamos un niño adentro. Un abrazo muy grande para su niño interior y para sus niños y adolescentes que están en casa. Abrazo grande a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde.